¿cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor, claro que me espiaba. Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Le agradezco muchísimo al doctor Edgardo Buscaglia que esté aquí nuevamente en este programa para hablar de este momento que se vive con motivo de la divulgación de esta carta escrita por Genaro García Luna en los términos esencialmente que le informamos en el bloque anterior. Gracias, Edgardo, por estar aquí, doctor. Bienvenido al programa. Un placer estar junto a ustedes. Felicidades. Gracias, Edgardo. Y bueno, pues tenemos la carta y tenemos la respuesta de López Obrador, el presidente. ¿Qué te dice todo esto? Bueno, varias cosas me dicen, varios puntos. El primero es que cuando uno lee esa carta de Genaro García Luna, que es una persona que ya fue declarado culpable en un juicio por jurado norteamericano, uno no puede dejar de concluir que parecería ser una patada de ahogado esa carta. El valor probatorio de esa carta es nulo, cero. Sin embargo, hay varias cuestiones que sí indican esa carta. La carta es un mensaje al gobierno mexicano en el sentido siguiente. García Luna está diciendo que a él le ofrecieron un trato, que seguramente no era solamente una sentencia de 6 meses, sino que era una sentencia de 6 meses a cambio de proporcionar información sobre los actores que estaban alrededor y por encima de él. Normalmente los fiscales norteamericanos, como en el caso del fiscal federal de Brooklyn, normalmente a cambio de una sentencia reducida, siempre piden a cambio información relevante sobre cómplices, sobre jefes de estas personas, para poder de alguna manera justificar el beneficio procesal. Por lo tanto, García Luna está diciéndole al gobierno de México: yo todavía no hablé, rechacé esa solicitud, esa oferta que nos hicieron de la Fiscalía, a él y a su abogado, y por lo tanto ese mensaje es un mensaje poderoso, porque el gobierno de México, como este gobierno y los previos, son gobiernos que en todos los casos que hemos observado en causas penales que nosotros hemos analizado en México, desde la época en que estaba José Luis Santiago Vasconcelos a cargo del Agüedo, del Aceido, examinábamos que en el 73-75% de las causas siempre había funcionarios públicos de alto nivel involucrados. Por lo tanto, en México, que es un país en donde no se cumple ninguna de las instituciones antimafia que requieren auditorías de campaña, auditorías preventivas de campañas políticas, de candidaturas, es un juego de niños interferir en el proceso electoral y financiarle la campaña a estos personajes con dinero sucio. O sea, es algo que nosotros en las causas penales que examinamos durante años en México era algo usual, que no se investigaba, que no se procesaba. Y acá va un comentario sobre lo que dice el presidente López Obrador. Él siempre habla de que me presenten pruebas, pero para que le presente pruebas una persona, ya sea García Luna o un periodista o quien sea, esta gente, como López Obrador, se tiene que dejar investigar, porque si no todo queda como en el caso Cienfuegos, del exministro de Defensa de Peña Nieto, que fue rescatado por López Obrador a través de un acuerdo con Trump y después a nadie se investiga. O sea, para que surja la prueba se tiene que dejar investigar. Y en el sistema judicial de México, que antes era malo y ahora va a estar peor con la reforma judicial que impulsó López Obrador, lo que vas a tener son jueces a modo. Normalmente en una reforma judicial, las mayorías, o sea, el gobierno que representa a las mayorías, nomina a algunos jueces, pero deja a los que estaban antes. O sea, la nominación no quiere decir que todos los jueces que estaban antes ahora tengan que ser reemplazados a dedazo por el nuevo gobierno y después simular un proceso electoral para legitimar que el pueblo tuvo algo que ver. Entonces ahora va a ser más difícil investigar
a estos personajes desde el presidente hacia abajo con base en irregularidades, acusaciones, cartas como las de García Luna. Es imposible investigarlos, porque vas a tener siempre un bloqueo por parte de los jueces o de los funcionarios mismos que bloquean las investigaciones. No puede existir una prueba. México no tiene un sistema judicial que pueda investigar los dichos de García Luna ni de ninguna otra persona que está realizando esto. Eso por un lado. Por el otro, la delincuencia organizada mexicana viene infiltrando a los gobiernos con una facilidad, como te dije antes, es un juego de niños porque no hay ningún dique de contención que le haga difícil a la delincuencia organizada penetrar a las campañas electorales con dinero sucio, porque no se realizan auditorías. En la medida que la ley no requiera auditorías preventivas, no puede surgir la prueba. Por lo tanto, el presidente, a sabiendas o por incompetencia, no entiende que la prueba surge de un sistema judicial con igualdad de partes, donde la defensa y la fiscalía pueden realizar investigaciones paralelas sin interferencia política previos a López Obrador. Entonces, y cuando se realice una reforma judicial como la que realizó Colombia en la década pasada, cuando la que realizó Italia en los 90, ahí van a surgir los maxi procesos en serio contra cientos de políticos mexicanos y ahí sí va a surgir la prueba, como pide López Obrador. En ese sentido, la carta de Genaro García Luna, por empezar, habría que corroborar muchos de esos testimonios en donde García Luna indica que los testigos que lo acusaban a él mismo son los mismos testigos que están acusándolo a López Obrador. Hay que corroborar ese hecho y si es así, hay que investigar. Habría que esperar que la Fiscalía norteamericana comience una investigación para corroborar que esos dichos tienen algún tipo de validez. Doctor Buscaglia, estamos en la víspera, realmente faltan pocos días para saber la sentencia que aplicará el orden judicial a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. Ya fue declarado culpable, como bien lo dijiste, falta saber su sentencia. El rango posible da hasta para cadena perpetua. Los incentivos de García Luna para cooperar en estos momentos son muy altos. ¿Qué piensas de lo que significa esta carta dada a conocer esta semana en relación a la posibilidad, a la hipotética situación de que pueda García Luna colaborar con la justicia estadounidense? ¿Esa franja existe todavía? Sí, siempre existe. Y yo interpreto a la carta de García Luna como un mensaje al gobierno mexicano. Hasta ahora, dice García Luna, yo me rehusé a aceptar la oferta de la Fiscalía, pero siempre queda abierta, dado el hecho que García Luna estaba en contacto con toda la plana mayor de la política mexicana por muchos años, de que él sí pueda brindar información relevante y sí se le puedan otorgar esos beneficios procesales. Ve a saber, 6 meses o un año, quién sabe. Entonces, es un llamado de atención al gobierno de López Obrador para que le den el mismo tratamiento que le dieron a Cienfuegos, en el sentido de presionar para que de alguna manera lo saquen de la situación en la cual está. Es una situación casi final, falta la sentencia, como bien tú dijiste, pero es un mensaje al gobierno mexicano. Como te indico, nosotros cada vez que vamos a los países realizamos auditorías de causas judiciales. Las examinamos junto a fiscales, abogados en general, para determinar qué tipo de infiltración de la delincuencia organizada no se investiga, no se inicia la investigación. Y nosotros encontrábamos que en más del 70% de las causas penales había actores políticos involucrados y se bloqueaba la investigación. En ese sentido, sí, tenemos que depender de los sistemas judiciales extranjeros para que surja esa prueba sobre la cual López Obrador no solo menciona, vengan con pruebas, pero en México se bloquean todas las investigaciones.